Ok, el modelo ya lo habíamos elaborado, entonces solamente aquí lo pongo de referencia, el texto. Entonces tenemos dos insumos que son nuestras variables de decisión, cuántos barriles refinar. Y entonces, como tenemos tres restricciones del tipo mayor o igual que, tenemos tres holguras, X3, X4, X5. Como son del tipo mayor o igual que, esto significa que tenemos tres artificiales. Entonces va a ser A1, A2, A3. Entonces tenemos tres restricciones. Entonces sabemos que nuestras variables artificiales van a entrar a el conjunto de variables básicas. Como vamos a tener términos M, entonces por eso aquí va a tener dos renglones en Z, uno para los coeficientes independientes de M y otro para nuestros términos que son en relación a M. Entonces aquí está nuestro lado derecho. Nuestro lado derecho. Lado derecho. Y vamos a tener acá nuestra función objetivo. Tenemos nuestra tabla. Y entonces esto multiplica a M por M. Como M no no lo vamos a por M. No lo vamos a estar aquí escribiendo, o sea, lo que esté en este renglón va a multiplicar a M. Entonces, veamos, es un problema de minimización. Como es minimizar, este es menos Z. No tiene nada de M. Y entonces tenemos nuestra columna de Z. Pues lo que vamos a hacer aquí es trasladar directamente nuestros coeficientes. Entonces, el primer barril tiene un costo de 11. El segundo barril tiene un costo de 9. Las holguras no influyen en la función objetivo. Y como estamos, o sea, el problema original nos dice acá, vamos a hacer, antes de poner nuestras artificiales. O sea que para producir gasolina, entonces el crudo ligero nos da 40%. El crudo pesado nos da 32%. Menos una primera holgura. Esto debe de ser 1,000,000. 1,000,000. ¿Verdad? Es lo que significa la primera restricción. Pero como X1 y X2 van a ser 0 al inicio, entonces 0 no puede ser igual a 1,000,000. Y por lo tanto, acá tenemos la adición de nuestra artificial. Aumentamos la artificial. Entonces, en el problema de minimización, entonces minimizamos 11x1 más 9x2
Y entonces lo que hacemos es más m veces las artificiales. Entonces, más m veces las artificiales. Cuando pasamos a maximizar es menos m, pero al llevar al lado izquierdo, entonces queda como más m, como más m. Son ceros, aquí son 0 veces m, y aquí significa más m. Lo que vamos a tener para el queroseno. El queroseno nos da 0.2 el crudo ligero, nos da 0.4 el crudo pesado, menos su holgura. Pues cuando estos valen 0, x1 y x2 y x4, entonces por esa razón sumamos la artificial y esto debe de ser 400,000. Y nuevamente, entonces sumamos más m veces a 2. Entonces, ya tenemos más m. Más m. Y para la última restricción, que es la de combustible jet, combustible ligero nos da 0.35, combustible pesado nos da 0.2. Tenemos su holgura. Esto debe de ser todo mayor o igual que 250,000 barriles. Pero cuando las holguras son 0 y x1 y x2 son 0, entonces la artificial toma el valor de 250,000, pero la penalizamos con un factor m. Y entonces, en este momento, solamente hemos trasladado coeficientes, pero primero hay que tener una tabla correcta. Y esa tabla correcta es nuestro primer paso. Entonces aquí siempre va a ser inicializar correctamente la tabla. Entonces no es correcta porque aquí no tenemos ceros para las variables básicas. Y interpretamos de la siguiente forma. Entonces, recuerdan que tenemos una región de factibilidad que es no abierta y está de hecho por arriba de la restricción de la gasolina. Entonces, como estamos diciendo que todas las variables de decisión, x1 y x2 valen 0, estamos planteados en el origen de ese sistema coordenado, pero la región de factibilidad está mucho más arriba. Entonces, por esa razón, y si además también las holguras valen 0, las artificiales toman los valores del lado derecho, y como es el origen donde estamos partiendo, por eso es que es infactible esta solución. Pero además de ser infactible, lo que debemos de hacer es primero tener una tabla correcta. Entonces, tenemos que reducir estos coeficientes a 0. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, aquí es multiplicar por menos m. Menos m por R1. Y se lo vamos a sumar al renglón 0. Es lo que vamos a hacer. Pero como es por menos m, pues se lo vamos a sumar a nuestra componente de z, que está multiplicada por m. O sea, aquí vamos a multiplicar
Entonces, este renglón va a ser igual a lo que tenemos en el renglón previo, ¿sí?, menos ese mismo número, pero fijo, que multiplica al renglón pivote. Y copiamos, pegamos. ¿Dónde? Con ello, acá, o sea, No, sí está. vemos que ya tenemos coeficientes m, estos. Igual este lo voy a sombrear para que estemos al pendiente de ese renglón. Entonces todavía tenemos coeficientes, bueno, de hecho estamos comenzando, tenemos coeficientes m, que son aún negativos, por lo tanto puede mejorar. Entonces este es menos 0.4m, menos 0.32m, entonces más m, 0, pero aún nos falta reducir a 0. Y entonces aquí pues, vamos a hacer tabla por tabla. Entonces, siguiente reducción, el de A2. Y entonces, bueno, tomamos nuestra tabla. Entonces, ahora qué vamos a hacer, pues va a ser, voy a multiplicar por menos m, el renglón 2, y se lo vamos a sumar al renglón 0. Y esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí, pues vean, ya se perdieron aquí los valores porque copié y pegué, pero lo demás son los mismos números. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a decir que es igual al valor que acá existe. Entonces, menos ese mismo valor, que es el que multiplica a el nuevo pivote. Ajá. Pero entonces ya la fórmula ya va a ser que es igual al valor que ya estaba, que está aquí, menos los nuevos valores. Entonces se va a corregir. Entonces, ¿cómo sabemos que va bien? Porque aquí menos m ya sumó estos dos, 0.6. Aquí ya sumó 0.72. Ya sumó 1, ya sumó 1. Nada. Entonces, ya está 0, ya está 0. Y aún tiene 1. Y aquí ya también sumó menos 1.400.000. Con lo cual sabemos que hizo bien la operación. Y tercera operación para tener una tabla correcta. Entonces otra vez se nos desactualiza, pero con la operación se va a actualizar correctamente. Entonces aquí, ¿qué es? Esto es igual a lo que teníamos en la tabla previa, menos ese coeficiente que multiplica a nuestro tercer pivote. Copiamos. Y entonces esto significó menos m veces R3 más R0. Y hasta este punto tenemos una tabla con la que podemos trabajar. Porque ya tenemos para nuestras variables básicas A1, A2, A3. A1, A2, A3. Tenemos la matriz identidad
con coeficientes en el renglón de la función objetivo iguales con 0. ¿Ok? Entonces, hasta este punto, la tabla simplex es correcta. La tabla inicial es correcta. Entonces ahí en las variables x1 y x2 tendríamos en la función objetivo 11 menos 0.95m y 9 menos 0.92m. Ajá. O sea, el coeficiente de x1, Ajá. z, es 11 menos Menos. 0.95m. Ok. Y en x2, el coeficiente en z es 9 9. menos 0.92m. Ok. Ajá. Entonces, este es m, este es m, 0, ceros. Y acá tenemos el valor de z en este momento, o bueno, de hecho de menos z. El valor de menos z es el valor actual de z, de menos z, es 0 menos 1.650.000 m. Y entonces, como decíamos, pierde sentido. O sea, porque z entonces vale 1.650.000. Y como es un valor por m, pues si m ya es grande por cualquier cantidad, pues es todavía ese valor muy grande, se está escalando, pues pierde sentido. O sea, como puede ser que el mínimo valor de una función sea un valor extremadamente grande. Y pues bueno, por eso es que es infactible en este momento, pero proceder con el método simplex deberá de llevarnos a nuestra solución que ya conocemos. Entonces procedemos de manera habitual. ¿Quién es el más negativo? El más negativo es x1. Y entonces, bueno, acá ya vi que va a hacer algo como esto. x1 entra. Y vamos a ver quién es nuestra variable de salida. Nuestra variable de salida, vamos a ver acá nuestra prueba de cociente mínimo. Y entonces procedemos de manera habitual. Cada elemento del lado derecho entre cada elemento de la columna del pivote. Y de estos números, el menor es 714.000. Y entonces A3 es nuestra variable de salida. Entonces entra x1, sale A3 con nuestra prueba de cociente mínimo. Entonces acá traemos pues ya tenemos detectado el pivote. Y entonces este valor es igual a esta cantidad, bueno, o sea, todo el renglón entre esta cantidad fija. Pues ¿esto qué significó? Esto significó R3 es igual a R3 por, o bueno, ¿cuánto es 30.35? 35 son 35 centésimas, 35 entre 100, o bien, eso es equivalente a ¿cuánto? A 7, 35 entre 5, 7. Y 100 entre 5, 20. 728.
7 entre 20. Entonces, como 0.35 es 7 entre 20, esto es igual a 20 entre 7 por R3. Es lo que significa esta operación. Entonces, ya está. Ya tenemos el lado derecho igual a nuestra prueba de cociente mínimo. Y entonces acá en lugar de A3 quedó X1. Pues ya está el pivote. El pivote. Y entonces reducimos arriba y abajo a 0. Pues es la operación primera. Y entonces acá decimos que multiplicamos R1 es igual a R1 menos 0.4, nuestro nuevo R3. Y R2 va a ser R2 menos 0.2 R3. Pues acá que es. Esto es igual a lo que aquí tenemos, menos ese mismo coeficiente, pero fijo, que multiplica al renglón pivote. Entonces, copiamos y son las operaciones correspondientes. Ok. Ese es nuestro coeficiente 0.4 que queremos reducir con menos 0.4 por el renglón pivote. Ok. Ya está. Luego entonces este es igual a lo que tenemos en el renglón 2 menos 0.2. Que no se altere, lo fijamos. Que multiplica al renglón pivote. Copiamos y actualizamos. Ok. Entonces ya tenemos a X1 como variable básica y nos falta reducir sus coeficientes a 0. Pues como son términos independientes y términos relacionados a M, lo hacemos uno a la vez. Entonces primero es igual, es hacer una operación a la vez. Entonces 11 menos 11 que multiplica al renglón pivote. Y entonces en términos independientes, esto es lo que vale nuestra función objetivo. Pero también nos falta en términos de M. Pues el término de M es menos 0.95. Entonces, menos ese mismo coeficiente. Menos por menos es más. Por el pivote. Y entonces, copiamos y actualizamos. Tenemos nuestro renglón de función de objetivo con dos términos. Uno independiente y otro factor de M. Y entonces, ¿cuál es el más negativo? Menos 0.3M o menos 1.7M. Entonces el más negativo es el que tiene factor menos 1.7M. Entonces X5 entra al sistema. X5 entra al sistema.
y quién es nuestra variable de salida. Entonces lo hacemos determinando la prueba de cociente mínimo entre términos permitidos. Es igual a lado derecho entre correspondiente de la columna pivote. Control V y no permitido. Entonces, ¿cuál es menor? 625,000 o 450,000. Entonces, 450,000 y por lo tanto artificial 2 sale de la base. Sí. Sale de la base. Entonces acá tenemos nuestro pivote. Nuestro pivote acá entonces nuestro renglón M. Tenemos y entonces este es el pivote. El pivote. Acá está. Este el pivote. Y entonces igual lo que tenemos en el renglón 2 dividido entre esa cantidad del renglón 2 y lo fijamos. Entonces lo fijamos. Entonces acá actualizamos la base. Esta fue X5. Y pues X5 ya entró. X5 ya entró. Ya tenemos el pivote. Y ese se obtuvo como, bueno, aquí R2. Entonces este fue igual a, ¿qué número será? Bueno, vamos a poner tal cual la referencia. Pues va a ser, esto es igual a 1 entre lo que existe en G43. G43. Entonces, que multiplica a R2. Esto es nuestra primera operación. Es G43. Es nuestra operación. Y ahora reducir arriba y abajo. Entonces va a ser que es R1. R1, este es R0. Bueno, acá nos hizo falta, ¿no? Pero aquí hacemos R0, se actualiza. Y este me había faltado R0. Es igual a menos el valor de la celda de 40. Es menos de 40. Menos el valor de la de 41. Multiplica
Acá. No, aquí cuando hice este fue C. Necesito 0.95 menos M veces menos 11 más M veces 0.95 por M por R3 por más R0. R0 fue R0 más esto. Estamos acá. Estamos acá. Y este es R1. R1 va a ser igual a R1 menos G42 por R2. Nuevo R2. Y R3. Este va a ser igual a R3 menos por menos más menos G44 por R2 y R0 es R0 bueno, menos acá menos G40 acá le puse como más menos menos, pues también acá más menos 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 G41 por R3. Y entonces, pues bueno, pues es igual a nuestro coeficiente menos ese mismo número menos esa cantidad. Hay que fijarla por el renglón pivote. Hola, pastelito. Entonces, renglón 3 es igual al valor en el renglón 3 menos esa magnitud por renglón pivote. Tenemos valor X1, valor X5, valor artificial 1 y nos falta Z. Entonces, término independiente igual a lo que ahí tenemos menos ese mismo número fijo
por renglón pivote. Y entonces aquí es igual a el factor de m menos esa magnitud negativa, bueno, menos por menos más, entonces esa magnitud por pivote. Y copiamos, pegamos. Bien, entonces acá entonces está nuestra tabla. Notemos, aún hay coeficiente de términos de m, por lo tanto este número aún es negativo. Estos serían positivos de hecho, positivos de m, pero este es negativo de m. Todos los demás son positivos m. Entonces es el único coeficiente negativo. Con lo cual entra x4 y vamos a determinar quién es la variable de salida. De hecho, no tendría que hacer prueba de cociente mínimo porque es única, pero pues bueno, para completar acá, entonces solamente se puede hacer 200,000 entre 2. Y artificial 1. Artificial 1 es variable de salida. Y pues bueno, como acá ya va a terminar este bloque, entonces este par de operaciones no se permitían. En el siguiente bloque pues continuamos con la siguiente iteración. En lo que resta vamos explorando. Entonces, primera solución parte de el origen. Por lo tanto, x1 y x2 valen 0. ¿Qué es esto? x1 y x2 valen 0. Luego aquí se está trasladando a un punto donde x1 vale 714,285. Este punto, de hecho, debe de coincidir con alguno de nuestras restricciones. Entonces, recordando en el eje de x1, entonces estaríamos intersectando a, que fue la tercera restricción, ¿no?